Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que honestamente me emociona muchísimo, porque seamos sinceros, ¿quién no adora un buen romance de novela, especialmente cuando involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos? Sí, lo han adivinado bien, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre esa química explosiva que compartieron en Love is in the Air, o como la conocemos por aquí, Senkalkam. Y bueno, ¿por qué este vídeo? Porque Hande en una reciente entrevista confesó algo que nos tenía a todos sospechando pero sin la confirmación oficial. Ella misma dijo que la magia con Kerem era real. Y no se trata solo de un cumplido más de un actor. Ella habló de algo más profundo, de una conexión que trascendió la pantalla y que, por lo que parece, sigue vigente de alguna manera. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo Hande y Kerem, en ese amor que floreció en la ficción y que tanto nos hizo soñar, y sobre todo, vamos a desentrañar qué secretos comparten, qué es eso que hizo que su química fuera tan, pero tan especial. Prepárense para un vídeo lleno de análisis, curiosidades, y por supuesto muchos momentos Eda y Serkan. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, la moda, el estilo de vida, y todo lo que nos encanta. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, por el fenómeno Love is in the Air. Esta serie turca que conquistó audiencias de todo el mundo, nos presentó a Eda, una joven florista con grandes sueños, y a Serkan, un arquitecto exitoso y digamos un poco distante. La trama, ya la conocemos, un contrato falso, un amor fingido que se convierte en algo real, y un sinfín de obstáculos y momentos románticos que nos mantuvieron pegados a la pantalla. Pero ¿qué hizo que Love is in the Air fuera tan especial? Si bien la historia es atractiva, la química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto. Desde el primer momento se notaba una conexión especial, una complicidad que iba más allá de las palabras del guión. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban. Todo transmitía una autenticidad que era difícil de ignorar. Era como si la pantalla vibrara con la energía que emanaban, una chispa que no se podía fingir. La química era palpable, era tangible, y era lo que enganchaba al espectador. Y aquí viene la parte importante, la confesión de Hande. En su entrevista, habló abiertamente sobre esa conexión. Dijo que la química entre ellos no era algo forzado, sino que surgió de forma natural, que se sentían muy cómodos trabajando juntos y que esa comodidad se reflejaba en la pantalla. Confirmó lo que todos estábamos pensando. La magia era real, no solo actuaban bien, había algo más, algo palpable, algo que traspasaba la ficción. Esto no era solo una actuación, era una simbiosis, una sincronía, una conexión que resonaba en cada escena. La sinceridad con la que Hande habló de su relación con Kerem dejó claro que este era un vínculo especial, algo más allá del profesionalismo. Pero, ¿qué secretos comparten? ¿Qué es lo que hizo que su conexión fuera tan especial? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también del análisis de las entrevistas y de la observación de sus interacciones. No podemos leer la mente de nadie, pero sí podemos analizar los elementos que contribuyeron a esa magia. Primero, la profesionalidad y la dedicación al trabajo. Tanto Hande como Kerem son actores muy profesionales y dedicados a su trabajo. Se prepararon a conciencia para sus personajes, estudiaron sus guiones, y se comprometieron a dar lo mejor de sí mismos. Esto creó un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde ambos podían sentirse seguros y cómodos para explorar sus personajes y la dinámica entre ellos. La dedicación al trabajo crea una base sólida, donde los actores se sienten apoyados y pueden desarrollar su creatividad. El compromiso con sus roles y la búsqueda de la perfección se reflejó en cada escena, dándonos momentos memorables. Segundo, la conexión personal. Hande y Kerem se llevaban bien fuera del set. Se conocieron, se entendieron, compartieron risas y momentos de complicidad. Esta conexión personal se trasladó a la pantalla, creando una base sólida para la química entre Eda y Serkan. La amistad fuera del set es fundamental para crear esa confianza necesaria para las escenas románticas y emocionales. Pasar tiempo juntos, compartir experiencias y reírse de las mismas cosas fortalece el vínculo y permite que la química fluya de forma natural. Tercero, la improvisación y la espontaneidad.
Aunque seguían un guión, Hande y Kerem también se permitían improvisar y añadir toques personales a sus escenas. Esto le dio a la serie un toque de frescura y autenticidad, y permitió que la química entre ellos fluyera de forma natural. La improvisación es la clave para darle vida a los personajes, para que dejen de ser solo palabras en un guión y se conviertan en seres vivos. La capacidad de improvisar y añadir detalles personales demuestra la confianza y la comodidad que sentían el uno con el otro. Cuarto, el respeto mutuo y la admiración. Hande y Kerem siempre han hablado con respeto y admiración el uno del otro. Se admiran como profesionales y como personas. Este respeto mutuo es fundamental para cualquier relación de trabajo, y en este caso, contribuyó a la magia que vimos en Love is in the Air. El respeto es la base de cualquier relación sana, y en el ámbito laboral es aún más importante. La admiración por el trabajo del otro, por su talento y su dedicación, crea un ambiente de trabajo positivo y permite que la creatividad fluya. Quinto, el entendimiento tácito. Parecían entenderse con solo una mirada, un gesto, un silencio. Esa complicidad, esa conexión, esa capacidad de comunicarse sin palabras, es algo que solo se logra cuando hay una verdadera conexión entre dos personas. El entendimiento tácito es la culminación de todo lo anterior, la profesionalidad, la conexión personal, la improvisación y el respeto mutuo. Es esa conexión profunda que permite que los actores se entiendan sin necesidad de palabras, que sepan qué va a hacer el otro sin que se lo digan. Ahora hablemos de algunos momentos clave que nos dejaron sin aliento y que demuestran la magia entre ellos. ¿Recuerdan la escena del beso bajo la lluvia? Un clásico. La pasión, la entrega, la emoción. Fue simplemente perfecto. Esta escena encapsula la esencia de la serie, la vulnerabilidad, la pasión, la intensidad del amor de Eda y Serkan. ¿Y qué me dicen de las miradas que se dedicaban? Esas miradas que parecían decir más que 1000 palabras. La mirada es una herramienta poderosa en la actuación. Las miradas de Hande y Kerem transmitían una amplia gama de emociones: amor, deseo, tristeza, alegría. O las escenas cómicas donde se reían juntos, se hacían bromas, y nos hacían reír a nosotros también. Cada uno de esos momentos fue un testimonio de su conexión y de la magia que compartían. Las escenas cómicas son importantes para la serie, ya que ayudan a humanizar a los personajes y a demostrar que a pesar de los obstáculos, siempre hay espacio para la alegría. Pero, ¿qué hay de su relación fuera de la pantalla? Después de que la serie terminara, Hande y Kerem confirmaron su relación amorosa. Aunque ya no continuaron, el tiempo que estuvieron juntos fue un reflejo de esa conexión tan fuerte. El hecho de que la química traspasara la pantalla y se materializara en una relación real es un testimonio de la intensidad de su conexión. Es importante recordar que Hande y Kerem son dos seres humanos, con sus propias vidas y decisiones. No podemos saber exactamente qué sucedió entre ellos, ni cómo es su relación actual. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que su química en Love is in the Air fue real, fue mágica, y nos regaló algunos de los momentos más memorables de la televisión turca. Es fundamental respetar su privacidad y entender que sus decisiones son personales. Lo que sí podemos celebrar es el legado que nos dejaron en la serie. Y aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la admiración y el respeto entre ellos parecen seguir presentes. Recientemente en varias entrevistas, se han expresado con cariño y elogios mutuos, lo que demuestra que la conexión que compartieron en el set de Love is in the Air fue genuina y significativa para ambos. Es admirable ver que, a pesar de las circunstancias, conservan el cariño y el respeto mutuo. Esto demuestra que la relación que tuvieron fue auténtica y que ambos guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos. En resumen, la magia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Su profesionalidad, su conexión personal, el respeto mutuo y la admiración que se profesan fueron los ingredientes clave de esa química explosiva que nos conquistó a todos. La serie Love is in the Air será recordada no solo por su trama romántica, sino también por la autenticidad y la magia que Hande y Kerem supieron transmitirnos. Su trabajo en la serie ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de la televisión turca. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Cuál es su escena favorita de Eda y Serkan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. Me gustaría destacar algunas escenas icónicas que reflejan la magia entre Hande y Kerem.
Además del beso bajo la lluvia, recuerdo con especial cariño la escena del primer beso de Eda y Serkan en el invernadero. La tensión, la emoción y la conexión entre ellos eran palpables. Otra escena memorable es la de la declaración de amor de Serkan a Eda, con un discurso lleno de sentimientos. Otra escena que merece ser mencionada es la del baile en la fiesta de compromiso de Eda y Serkan. La química y la elegancia en sus movimientos dejaron sin aliento a la audiencia. No puedo olvidar la emotiva escena en la que Serkan le confiesa a Eda sus verdaderos sentimientos. La ternura, la sinceridad y la vulnerabilidad de ambos nos tocaron el corazón. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.